La fotografía de boda descansa en silencio dentro de un expediente olvidado, en el juzgado del condado de Wise, Virginia. Sus bordes están amarillentos por el paso del tiempo y su superficie cubierta con el fino polvo de las décadas. A simple vista, podría parecer nada más que una boda de montaña ordinaria de 1963, una ceremonia sencilla en un lugar donde los lazos familiares y la tradición solían pesar más que las convenciones modernas. En la descolorida imagen en blanco y negro, una joven novia aparece vestida con delicado encaje blanco, su velo ligeramente torcido, sus manos nerviosas cuidadosamente cruzadas sobre la inconfundible curva de su vientre abultado. A su lado, un novio casi 20 años mayor posa con las manos curtidas aferradas a sus hombros con la posesividad de un hombre que no solo se casa con una mujer, sino que reclama una propiedad, como si fuera tierra o herencia, más que una esposa. Detrás de la pareja, una congregación de rostros solemnes mira a la cámara con expresiones indescifrables. Para la mayoría parecerían familiares reunidos en una celebración rural, pero una observación más cercana revela algo inquietante: demasiados rasgos repetidos, demasiados ojos, mandíbulas y sonrisas que se reflejan entre sí con una precisión perturbadora. Su semejanza no es mera coincidencia, es la huella de líneas de sangre dobladas sobre sí mismas una y otra vez. Lo que la cámara no puede capturar, y lo que la escena sonriente oculta, es una verdad que pesaría sobre esta familia durante generaciones, como una sombra demasiado densa para escapar. La novia no solo esperaba un hijo, llevaba en su vientre el bebé de su propio tío, y el hombre que estaba a su lado, aquel a quien llamaba esposo ese día, no era un extraño incorporado a la familia, sino su primer primo. Aquella ceremonia no fue el alegre inicio de un matrimonio, sino la culminación de un linaje tan enmarañado y tan deliberadamente aislado del mundo exterior que incluso los genetistas modernos luchan por desentrañar su red. La novia tenía apenas 19 años, una muchacha con poca educación, que jamás había salido de las montañas donde nació. Con el intercambio de votos quedó atada a un doble papel, esposa y madre, mientras se convertía también en un nudo viviente que unía 3 generaciones de parientes. El predicador que ofició ese día no era ingenuo, él sabía la verdad. El secretario del condado que firmó la licencia también estaba al tanto, y cada pariente que llenó las bancas de la iglesia, cada testigo que sonrió para la fotografía, cargaba con el mismo conocimiento en su silencio. Durante 60 largos años, ese silencio se mantuvo. La historia permaneció enterrada bajo capas de vergüenza, secreto y negación, hasta que finalmente salió a la luz, arrastrada por el trabajo meticuloso de genealogistas, y por el desliz de una confesión que ya no pudo contenerse. Esta es la historia de Sarah May Sutton, un caso estremecedor que se encuentra entre los capítulos más oscuros de la historia registrada de Virginia, un relato de aislamiento extremo, consanguinidad deliberada, y la inquietante ceremonia de Minamacintesen, boda que expuso el devastador costo de generaciones atrapadas dentro de su propia sangre. La historia se desarrolla en lo profundo de las montañas Apalaches, donde los caminos asfaltados se disuelven en senderos de tierra, donde los mapas del gobierno dejaron de mostrar detalles, y donde la civilización misma parecía darles la espalda. Escondida entre estas crestas, la familia Sutton construyó un mundo propio, un mundo donde sus reglas importaban más que cualquier ley humana, y donde los forasteros rara vez, si acaso, ponían un pie. Su hogar elegido fue Copper Creek Hollow, un valle tan remoto y aislado que bien podría haber estado sellado fuera del tiempo mismo. Cuando Jeremiah Sutton, el patriarca de voluntad férrea, se estableció allí con su esposa y 6 hijos, en 1847, lo hizo con un propósito escalofriantemente claro: mantener a su familia bajo su control absoluto y asegurar que el linaje de los Sutton permaneciera puro, intocado por el mundo exterior. No se trataba simplemente de un aislamiento obstinado, era una obsesión. Durante más de un siglo, los Sutton se cerraron tanto que el servicio postal de E.E.U. no entregó correo allí hasta 1959. Para entonces, generaciones ya habían crecido,
sin conocer nada más allá de los acantilados empinados y los estrechos senderos del valle. Al principio, la historia de la familia podría haberse confundido con un retiro religioso, un clan que se apartaba de la corrupción moderna para vivir más cerca de Dios. Pero lo que comenzó como una rígida forma de aislamiento espiritual, rápidamente se deformó en algo mucho más siniestro. Para la década de 1880, los Sutton ya no se limitaban a vivir apartados de la sociedad, se casaban y se reproducían únicamente entre ellos. Los primos se convertían en esposos y esposas. Los tíos tomaban a sus sobrinas como pareja. Las hijas daban a luz a hijos cuyos padres eran también sus parientes. El árbol genealógico se torció en un bucle interminable, sus ramas doblándose sobre sí mismas, hasta que cada línea conducía a la misma raíz envenenada, el sueño de Jeremiah Sutton de una dinastía autosuficiente. Los registros del condado de este periodo cuentan su propia historia, no a través de detalles sino de silencios. Las actas de nacimiento eran vagas o intencionalmente engañosas, a menudo con padres registrados como desconocidos o con la información paterna omitida por completo. No se trataba de descuido, era ocultamiento, era un rastro de papel cuidadosamente difuminado para encubrir una verdad que los propios Sutton ya aceptaban como normal. Y así, la montaña se convirtió no solo en su hogar, sino en su prisión, con acantilados escarpados que los sellaban por 3 lados y un solo sendero sinuoso que conducía hacia afuera. Los Sutton se aseguraban de controlar cada paso que cruzaba su frontera. Nadie entraba sin su conocimiento, y nadie salía sin su permiso. Dentro de esta jaula humana, la educación se reducía al mínimo indispensable. A los niños se les enseñaba lo justo para firmar sus nombres y comerciar con los mercaderes que se acercaban, pero no lo suficiente como para soñar más allá del valle. Lo que sí se les enseñaba inculcado desde el nacimiento era obediencia y miedo. Al mundo exterior les decían, lo definían la maldad, la corrupción y el veneno. Solo dentro de la familia podían encontrar verdadera seguridad, verdadero amor y la bendición de Dios. Esta doctrina, transmitida por el propio Jeremiah, ataba a los hijos Sutton más fuerte que los acantilados que los rodeaban, y con el tiempo, crearía tragedias tan grotescas que incluso hoy, tanto la ciencia como la historia luchan por desentrañar por completo el daño que dejó tras de sí. Sí, para la década de 1950, cuando Sarah May Sutton llegó al mundo, las cicatrices de más de un siglo de aislamiento genético se habían vuelto imposibles de ignorar. Las señales estaban escritas en los rostros y cuerpos de casi todos los niños, nacidos en Copper Creek Hollow, sutiles a veces, grotescamente obvias en otras. Algunos llegaban con deformidades físicas, mandíbulas inclinadas, columnas torcidas o ojos que nunca se alineaban. Otros cargaban con cargas invisibles, dificultades en el habla, razonamiento limitado o ataques repentinos que la familia aceptaba como caprichos del diseño de Dios. Para los forasteros, estas diferencias habrían encendido alarmas, pero para los Sutton eran tan normales como el aire de la montaña. Este era el costo de mantener su sangre pura, y era un costo que hacía tiempo habían aprendido a normalizar. Aún así, la reproducción continuaba, porque en Copper Creek Hollow, la familia no solo era importante, era todo. En realidad era lo único que existía. Sarah May Sutton vino al mundo en febrero de 1944, a la tenue luz de una cabaña que jamás conoció electricidad, plomería, ni rastro alguno de comodidades modernas. Fue recibida por su abuela, una mujer cuyas manos guardaban la memoria de haber traído al mundo a decenas de bebés Sutton antes que ella. No hubo médicos presentes, ni registros debidamente archivados, solo una frágil recién nacida envuelta en una manta raída mientras los vientos de la montaña golpeaban contra las paredes de madera. Sarah May fue la 7ª hija de Martha Sutton y Earl Sutton, un arreglo que no representaba escándalo alguno, sino el ritmo aceptado de la vida en el valle. En una comunidad donde los matrimonios se enlazaban sin cesar entre primos y parientes, la unión de Martha y Earl no se consideraba ni inusual ni indebida. Desde el momento de su nacimiento, Sarah May llevaba las sutiles marcas del legado de su familia. Sus rasgos mostraban distorsiones familiares que se murmuraban en los registros del condado. Un rostro estrecho y afilado,
una ligera curvatura, en la columna y retrasos en el desarrollo que se hicieron más evidentes a medida que crecía. Sin embargo, dentro de los límites de Copper Creek aquello no se consideraba defectos, eran simplemente parte de la herencia Sutton, una insignia tácita de pertenencia. Para cuando cumplió 10 años, la educación de Sarah May se había estancado en el nivel más básico. Su alfabetización nunca superó las palabras entrecortadas y las firmas temblorosas. Mientras otros niños de su edad en los pueblos cercanos aprendían aritmética, historia y ciencia, Sarah May solo aprendía lo que su familia permitía, las habilidades para sobrevivir en el valle y las escrituras repetidas como justificación de su forma de vida. Sus limitaciones no eran lamentadas ni corregidas, eran aceptadas, incluso esperadas, porque el conocimiento del mundo exterior se consideraba peligroso, corruptor e innecesario. Su infancia transcurrió en un aislamiento casi total, apartada de las risas de los patios escolares y del ritmo de la vida en los pueblos. El mundo exterior bien podría haber sido otro planeta, visto solo en raras y cuidadosamente supervisadas excursiones a la tienda general, 15 millas montaña abajo. Estos viajes tenían menos de exploración y más de supervivencia, comprar harina, sal o queroseno, antes de regresar rápidamente a la seguridad de Copper Creek. Más allá de esos breves encuentros, el mundo de Sarah May era la cabaña, el valle y las interminables tareas que llenaban sus días. Desde el momento en que pudo caminar, se le enseñó los deberes que definían la feminidad Sutton: cocinar desde cero, restregar ropa en agua fría y, sobre todo, cuidar bebés, porque en Copper Creek siempre había más bebés en camino. Más inquietante aún, Sarah May fue criada para creer que su cuerpo no le pertenecía. Desde sus primeros años se le enseñó que su propósito no estaba en los sueños, las ambiciones o la independencia, sino en el servicio a su linaje. Los ancianos de la familia le inculcaron una doctrina tan rígida como cruel. Su futuro ya estaba escrito, sus elecciones eran ilusiones, y cuestionar el modo de vida de los Sutton era cuestionar al propio Dios. Este sistema de creencias, reforzado a diario mediante oraciones susurradas y severas correcciones, moldeó a Sarah May en una joven que no se atrevía a imaginar una vida más allá del valle. Su propia identidad estaba ligada a la obediencia, el deber y el sacrificio. Cuando Sarah May cumplió 16 años, los ancianos Sutton comenzaron a hablar de su matrimonio, tratando la dirección de su vida no como una cuestión de afecto o deseo, sino como un arreglo práctico en la continua preservación del círculo cerrado de la familia. En Copper Creek Hollow, los matrimonios rara vez eran uniones de amor, eran transacciones de sangre, cuidadosamente supervisadas por los parientes mayores que afirmaban tener autoridad divina para decidir. Sarah May fue informada, sin ceremonia ni protesta, de que había sido prometida a su primo James, un hombre de 20 y tantos años que vivía a poca distancia de su cabaña. La unión se presentó como inevitable, el paso natural en su vida, y Sarah May, condicionada para no resistirse, aceptó el plan en silencio. Pero bajo la superficie, los acontecimientos ya estaban tomando un rumbo mucho más oscuro. James no era el hombre que había engendrado al primer hijo de Sarah May. Ese secreto, susurrado a puerta cerrada, tenía el potencial de hacer añicos incluso la torcida lógica de la familia Sutton. En 1962, a los 18 años, la vida de Sarah May llegó a un punto de quiebre. Se descubrió que estaba embarazada, una revelación que sembró inquietud en el valle. La identidad del padre no era fruto de un cortejo inocente ni de un afecto mal encauzado. Era su propio tío, Thomas, cuya autoridad y cercanía habían cruzado una frontera tácita, aunque perturbadoramente común dentro de la familia. La revelación generó una tensión visible entre los Sutton, aunque no del tipo de indignación moral que cabría esperar en el mundo exterior. En Copper Creek Hollow, tales violaciones no se trataban como crímenes contra la naturaleza, sino como inconvenientes vergonzosos que amenazaban con alterar el delicado equilibrio de silencio y secreto de la familia. Los relatos históricos sugieren que arreglos como este, aunque horrendos a los ojos modernos, no eran anomalías en comunidades como la de los Sutton,
donde décadas de aislamiento habían desdibujado y finalmente borrado los límites que la mayor parte de la sociedad daba por sentados. Para Sarah May, el embarazo no fue tanto un escándalo como una sombría inevitabilidad. Había crecido en un entorno donde el amor nunca se discutía, donde el consentimiento era irrelevante y donde el concepto de lo incorrecto se torcía hasta encajar con lo que sirviera a la supervivencia de la familia. Carecía del conocimiento, la educación y la libertad para comprender la magnitud de lo que le habían hecho. Para ella, era simplemente la vida tal y como siempre se la habían presentado. Su cuerpo como posesión de la familia, su vientre como el futuro de la familia, y su silencio como el precio de pertenecer. El embarazo sacudió a la familia Sutton, amenazando con deshacer la red cuidadosamente construida de arreglos matrimoniales que los ancianos habían preparado durante meses. Para los Sutton, esto era más que un inconveniente. Era una crisis que debía manejarse en silencio, sin atraer la atención de los forasteros ni permitir disensiones dentro del valle. Se convocaron reuniones familiares bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, con los ancianos de semblante severo debatiendo el futuro de Sarah May, como si fuera una propiedad a reasignar. Las voces se alzaron, los ánimos se encendieron, pero al final, la solución fue tan pragmática como escalofriante. Sarah May continuaría con su matrimonio arreglado con James, su primo, tal como estaba previsto. El hijo que llevaba en su vientre, concebido no por James, sino por su propio tío, sería presentado al mundo como hijo o hija de James. El engaño se selló con la certeza que solo era posible en una comunidad donde el silencio era supervivencia, y la verdad, una amenaza. 12 de diciembre de 1962. La nieve caía espesa sobre Copper Creek Hollow, cubriendo el valle con un manto de silencio que parecía casi sagrado, aunque lo que ocultaba estaba lejos de serlo. Las montañas permanecían como testigos mudos mientras Sarah May se preparaba para la ceremonia que la ataría a un futuro que ni eligió ni comprendía del todo. Con apenas 18 años y 6 meses de embarazo, vestía el mismo traje de encaje que habían llevado las novias Sutton durante generaciones. El vestido era más que tela. Era un símbolo del férreo dominio de la familia sobre la tradición, una prenda heredada como si fuera un legado de obediencia. En la única fotografía que sobrevive, los ojos de Sarah May cuentan una historia que sus labios nunca pronunciaron. Luce frágil, insegura, atrapada entre la niñez y la adultez, con el vientre hinchado bajo el peso del embarazo y de las expectativas. James Sutton, su esposo y primo hermano, estaba en el altar a los 28 años. Según todos los testimonios, era un hombre callado, dócil y resignado, formado bajo la misma doctrina de obediencia que moldeó a Sarah May. Aceptó, quizás de buena gana, quizás a regañadientes, hacerse responsable no solo de Sarah May, sino también del hijo que aún no había nacido y que no era suyo. Para James, aquello no era un escándalo, sino un deber, un reflejo de la manera en que la familia resolvía lo que llamaban complicaciones. En Copper Creek Hollow, los problemas no se enfrentaban, se absorbían, se ocultaban y se volvían a tejer en el entramado de la familia, hasta que nadie se atrevía a mencionarlos de nuevo. La ceremonia en sí fue breve, eficiente y profundamente tradicional, un eco de tantas otras celebradas en el valle durante décadas. Nadie de los presentes hizo preguntas. Nadie habló de la verdad que todos conocían. La nieve crujía bajo las botas mientras la congregación de parientes regresaba a sus cabañas, dejando atrás a los recién casados unidos no por amor, sino por obligación. Ese único día, capturado en una fotografía granulada, se convirtió en algo más que un recuerdo privado. Se transformó en evidencia, un recordatorio inquietante de lo que ocurre cuando el aislamiento y el secreto se endurecen hasta convertirse en tradición. El oficiante aquella mañana no era un forastero ni un hombre con formación formal, sino otro miembro de la familia Sutton, ordenado únicamente a través de las estrictas prácticas religiosas de la familia. De pie frente a la congregación de parientes, habló en tonos solemnes sobre el deber, la lealtad y la sagrada responsabilidad de continuar con el linaje Sutton. Sus palabras tenían menos que ver con el amor o la unión, y más con la unidad.
el control y la perpetuación de un modo de vida que había existido en Copper Creek Hollow por más de un siglo. El lenguaje era familiar para todos los presentes, una invocación de la familia por encima de todo, la familia como el único escudo contra un mundo que se les había enseñado a temer. Sarah May permaneció en silencio, con las manos cruzadas, a la altura de la cintura, repitiendo los votos que se le había ordenado pronunciar, con una voz apenas audible. Varios testigos describieron después su comportamiento como apagado, casi distante, como si fuese una participante reacia en un ritual del que no podía escapar. 3 meses más tarde, en marzo de 1963, Sarah May dio a luz a su primer hijo. La pequeña Mary Beth llegó al mundo frágil y con dificultades, su diminuto cuerpo marcado por problemas de salud que exigían cuidados constantes. Aunque la familia, Sutton, carecía del lenguaje de la genética o del conocimiento de la ciencia médica, los forasteros reconocerían más tarde esas condiciones como consecuencias directas de generaciones de endogamia. Dentro del valle, sin embargo, las dificultades de Mary Beth fueron aceptadas con la misma resignación estoica que había acompañado a tantos nacimientos anteriores. Para los Sutton, la fragilidad no era una anomalía, era una sombra familiar que acompañaba a casi cada nueva generación. Sarah May, con apenas 20 años y ya madre, se sintió abrumada. Su mundo se redujo desde los estrechos límites del valle a las 4 paredes de su cabaña, donde las noches sin dormir y el cuidado incesante pesaban con fuerza sobre su frágil espíritu. Se volvió cada vez más retraída. Su voz suave se fue apagando hasta el silencio, y sus ojos cargaban con una pesadez que no podía nombrar. Hoy reconoceríamos sus síntomas como una depresión posparto clásica, desesperación, aislamiento y agotamiento. Pero en Copper Creek Hollow tales palabras no existían. La salud mental nunca se mencionaba. En cambio, el sufrimiento de Sarah May se absorbía en el silencio familiar, desestimado como debilidad o simplemente la carga de una mujer. Mientras tanto, James asumió el papel que se esperaba de él. A los 28 años estaba decidido a establecer su hogar y cumplir con su deber de esposo y padre, sin importar la verdad sobre la paternidad de Mary Beth. Trabajó para forjar estabilidad en la vida implacable de la montaña, planeando un futuro que se veía igual al pasado, criar hijos, mantener tradiciones y asegurar que el nombre Sutton perdurara. Durante décadas, la historia de los Sutton podría haber permanecido enterrada en el valle, un secreto confinado a recuerdos que se desvanecían y rumores susurrados. Pero en 1985, más de 20 años después de la boda de Sarah May, un solo acto de diligencia burocrática rompió el silencio. Una genealogista del Departamento de Salud de Virginia, asignada a investigar patrones inusuales de nacimientos en condados rurales, se topó con los registros Sutton. Lo que descubrió fue asombroso. Más de 150 años de documentos meticulosamente guardados que revelaban un patrón de endogamia sistemática sin precedentes en la América moderna. El mapa genético que reconstruyó era tan retorcido, tan compacto, que desafiaba la comprensión. Generación tras generación casándose entre primos, sobrinas y tíos, produciendo algunas de las anomalías genéticas más graves jamás registradas en la literatura médica estadounidense. Lo que comenzó como un secreto familiar se convirtió en un caso de estudio científico, uno que para siempre vincularía el nombre Sutton con un legado de silencio, sufrimiento y tragedia. La doctora Patricia Hensley, una genealogista meticulosa que trabajaba para el Departamento de Salud de Virginia, dedicó 2 años de su carrera al caso Sutton, revisando expedientes judiciales, certificados de matrimonio amarillentos y registros de nacimiento descoloridos. Al principio, intentó construir un árbol genealógico, pero cuanto más investigaba, más comprendía que no existía tal árbol. No había una ascensión ordenada de ramas. Lo que emergía en su lugar era una red enmarañada, un laberinto, de conexiones que se repetían hasta que cada línea regresaba a la misma raíz envenenada. Primos que se casaban con primos, tíos que engendraban hijos con sus sobrinas, hermanos que al mismo tiempo eran primos en distintos grados. Las generaciones,
Se derrumbaban unas dentro de otras hasta que el mismo concepto de linaje perdía su significado. En el centro de esta red genética se encontraba el caso de Sarah May Sutton, una mujer cuya vida se había convertido en el ejemplo más claro de cómo el aislamiento extremo, el control y el abuso institucionalizado podían deformar a toda una comunidad en lo que la doctora Hensley más tarde describiría como un programa de cría humana, un sistema que trataba las líneas de sangre como si fueran pedigríes de ganado. En 1987, después de años de papeleo y especulación, la doctora Hensley emprendió el viaje hacia Copper Creek Hollow. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. El valle parecía detenido en otro siglo, con cabañas desgastadas por el clima y personas consumidas por el tiempo y la dureza de la vida. El aislamiento no solo había perdurado, se había calcificado. Generaciones separadas de la sociedad habían dejado a los Sutton aferrados a tradiciones que eran más prisión que cultura, y los efectos estaban grabados en cada rostro que encontró. La desnutrición había detenido el crecimiento. Las condiciones hereditarias habían deformado extremidades y nublado mentes. Lo que más impactó a la doctora Hensley fue el aire de resignación, la sensación de que nadie dentro de Copper Creek creía que la vida pudiera ser distinta. Entre ellos estaba Sarah May, ahora en sus 40, aquella que había sido la novia reticente en una fotografía nevada de 1962, se había convertido en la cansada matriarca de su propia rama fracturada de la red. Criaba a varios hijos, cada uno con las mismas dificultades físicas y de desarrollo que habían marcado a su generación. Su cuerpo mostraba el inconfundible desgaste de toda una vida en condiciones duras de montaña, hombros encorvados, cabello debilitado y una piel marcada por arrugas profundas que la hacían parecer décadas mayor de lo que realmente era. Años de embarazos repetidos, nutrición limitada y ausencia de cuidados médicos la habían dejado frágil y envejecida prematuramente. Incluso las dolencias más rutinarias se habían convertido en enfermedades crónicas, nunca tratadas ni reconocidas. La doctora Hensley observó la actitud de Sarah May con especial cuidado. Describió a la mujer como distante, desconectada, casi espectral en su presencia, con la mirada perdida, apartándose de la conversación como si se refugiara en un lugar inaccesible para los forasteros. Esa desconexión, concluyó Hensley, no era exclusiva de Sarah May, sino representativa de quienes habían vivido toda su vida en aislamiento extremo. Los Sutton no solo habían estado separados de la sociedad, se les había enseñado a desconfiar de ella, a ver el mundo exterior como corrupto y peligroso. Para 1987, esa desconfianza se había endurecido en un muro más alto que cualquier cresta montañosa. Lo que Hensley vio en Copper Creek fue más que las secuelas de la endogamia. Era la anatomía de un encarcelamiento generacional, un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando el silencio, el secreto y el control se transmiten como si fueran reliquias familiares. La investigación que siguió al descubrimiento de la doctora Hensley hizo algo más que revelar un árbol genealógico torcido. Arrancó el velo de un siglo de silencio y complicidad. Lo que sacó a la luz no fue solo la historia de los Sutton, sino una red de corrupción que había permitido en silencio que su aislamiento continuara sin freno. Secretarios del condado habían aceptado sobornos para falsificar registros de nacimiento, borrando deliberadamente la verdad de los documentos oficiales. Trabajadores sociales enviados a investigar rumores de abuso habían sido sobornados o intimidados para cerrar casos antes de que siquiera comenzaran. Incluso inspectores estatales de salud, encargados de proteger el bienestar de los niños vulnerables, habían evitado deliberadamente Copper Creek Hollow durante décadas, ignorando informe tras informe que debería haber exigido intervención. El sistema no había fallado por accidente. Había sido manipulado, torcido y comprado para proteger un modo de vida que nunca debió permitirse perdurar. En medio de esta fachada tambaleante de corrupción, la vida de Sarah May Sutton llegó a su trágico final. En 1994, con apenas 50 años, falleció, su cuerpo desgastado por el implacable peso de la vida en la montaña, los embarazos repetidos y los años sin atención médica adecuada. No murió en un hospital ni bajo la vigilancia de médicos,
sino en las mismas condiciones de aislamiento que habían definido su existencia. Su tumba fue cavada en el cementerio familiar, un pequeño y desgastado terreno escondido en Copper Creek Hollow, donde generaciones de Sutton habían sido enterradas lado a lado. Las hileras de lápidas contaban su propia historia, una comunidad que había vivido y muerto sin llegar jamás a tocar verdaderamente el mundo exterior. Sarah May fue sepultada entre ellos, otra vida tragada por el silencio del valle. Para finales de la década de 1990, sin embargo, el silencio finalmente se quebró. Los servicios sociales, armados con los hallazgos del informe de Hensley y la creciente presión pública, descendieron sobre Copper Creek. Lo que encontraron les dejó pocas opciones. Las familias Sutton que aún permanecían fueron reubicadas, y sus hijos ingresaron en programas que al fin les ofrecieron educación, atención médica y la posibilidad de vidas liberadas del ciclo de aislamiento. El valle mismo fue abandonado, sus cabañas dejadas a la intemperie hasta pudrirse bajo las enredaderas crecientes, sus senderos reclamados por el bosque. Hoy, Copper Creek Hollow es poco más que un eco, una cicatriz en el paisaje de los Apalaches donde una comunidad intentó aislarse del mundo. Sin embargo, la historia perdura, no solo en susurros de folclore, sino también en aulas, revistas médicas y conferencias académicas. La vida de Sarah May Sutton se ha convertido en un estudio de caso, un recordatorio estremecedor de lo que ocurre cuando comunidades enteras quedan privadas de educación, atención médica y rendición de cuentas. Su historia subraya la importancia de la conexión con el mundo exterior, la necesidad de supervisión y el costo humano que se paga cuando el silencio se confunde con protección. Quizá lo más inquietante de todo sea la fotografía de boda. Esa imagen granulada en blanco y negro de una joven novia con encaje, las manos cruzadas sobre su vientre embarazado, sus ojos delatando incertidumbre, conservada en archivos judiciales, se ha convertido en algo más que un recuerdo familiar. Es documentación, un fragmento de historia viva que da testimonio de un modo de vida tan extremo, tan dañino, que no tiene lugar en la América moderna. Mirarla es recordar la fragilidad de las comunidades humanas y cuán fácilmente pueden torcerse cuando el aislamiento se confunde con pureza.